nombrado? ¿Cuáles son? Conocimiento del enfermo, evaluación del estado físico, psíquico, evaluación de supraanestesia. indicación de la medicación preanestésica y elección de la anestesia. Y los puntos varios, ¿no? Entonces, eso no se olviden, esos son los factores que debemos tomar muy en cuenta antes de administrar cualquier técnica anestésica. Conocimiento del paciente, luego debemos valorar el estado psíquico y físico del paciente, luego debemos ver si ese paciente necesita de una medicación preanestésica, luego debemos elegir la técnica de la anestesia y en puntos varios ya uno ve todos los detalles. Si es que faltara algo más en punto varios lo hacemos. Ejemplo, si el paciente necesita una sonda nasogástrica, pues se la ponemos en el preoperatorio. Si necesita una sonda vesical, lo mismo. Si es un paciente con pocas horas de ayuno, ayudamos a vaciar el contenido gástrico. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pregunta. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? La sonda nasogástrica ya nos va a evitar una broncoaspiración, ¿no es cierto? Pero ¿qué medicamentos podemos utilizar para disminuir aparentemente el alimento del estómago? ¿Qué utilizamos? Ya tenemos los procinéticos y también podemos utilizar algún antiemético, por ejemplo, ondansetrón, metoclopramida, ¿no es cierto? Entonces, esos son los otros puntos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el traslado del paciente al pabellón quirúrgico. Imaginémonos que el paciente se internó una noche antes, está con las indicaciones para una cirugía programada, una inguinal izquierda. Ustedes en la valoración preanestésica vieron que era un paciente nervioso, inquieto, y que probablemente nos iba a presentar algún inconveniente en el momento de la anestesia e indicamos una medicación preanestésica. Y dentro de eso les había mencionado también que ustedes deberían averiguar esas diferentes familias que pudiéramos utilizar en la medicación preanestésica. Por ejemplo, ya ustedes le dieron una dosis mínima de una benzodiazepina. ¿Cuáles de ellas conocen? Clonazepam, diazepam. Ya, pero desde el punto de vista de la anestesia, ¿cuáles serían los más indicados? El diazepam o el midazolam. Como una tercera alternativa tal vez el lorazepam. Entonces, está bajo efecto de estos fármacos, llega el otro día y a las 8 de la mañana tiene que ser trasladado al pabellón quirúrgico. ¿Cómo ustedes indicarían para que ese paciente sea trasladado al pabellón quirúrgico? Está bajo efecto de ese medicamento. Si está bajo ese efecto de medicamento, el sistema nervioso central de alguna manera va a estar bajo el efecto, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que ver la parte psíquica y también la parte física. Entonces, ¿cómo se va a trasladar ese paciente al pabellón quirúrgico? En camilla. En camino. O sea, lo correcto es que el paciente debe ser trasladado con personal del hospital que sepa del manejo del traslado del paciente, pero en camino. Nunca de a pie, ni siquiera en silla de ruedas, en un paciente con medicación anestésica. Y si el paciente no ha recibido ninguna medicación preanestésica, ¿cómo sería
traslado. ¿Cómo sería? En silla de ruedas. En silla de ruedas, pero nunca de a pie, nunca de a pie. Entonces, una vez que el paciente ya ingresó al pabellón quirúrgico, debemos seguir los siguientes pasos. Lo primero que hacemos es identificar al paciente. No se olviden que en hospitales grandes hay varios quirófanos y a esa misma hora también están programados varios pacientes. Entonces, si yo estoy en el quirófano 5, yo tengo que estar seguro de que sí es el paciente que debe ser operado en ese quirófano. Entonces, lo que hago yo es pedir la historia clínica y debo identificar al paciente. Le pregunto su nombre, ¿no es cierto? Y verifico con la historia clínica. Lo primero, identificar. Ya está identificado el paciente. El segundo paso, desde el punto de vista de lo que es la anestesiología, nosotros debemos tener muy en cuenta si tiene o no tiene un acceso venoso. Si el acceso venoso tuviera el paciente y yo veo que el volumen que viene del suero a través del equipo de suero es muy lento, ¿sirve o no sirve para quirófano? No me sirve, ¿no es cierto? Porque necesitamos que el volumen o el chorro que ustedes quieran del suero sea de un volumen, un fluido mayor que el normal. Y para eso nosotros debemos, uno, tener la capacidad de poder realizar un acceso venoso. ¿Y cuáles son esas cualidades? El primer punto es que siempre debemos utilizar una bránula o una aguja de grueso calibre, número 16, 18, 19 o 20. Esto, cuidado, en paciente adulto. En niños, por lo general utilizamos bránulas número 22 o 24. Pero aquí estamos con un paciente adulto. Entonces, una aguja o una bránula de grueso calibre. Segundo punto muy importante es dónde voy a canalizar, cuáles serán los lugares de preferencia para canalizar. En cualquier lugar, pero menos que sea en un lugar de flexura. Ejemplo, ¿cuáles son los lugares de flexura? Luego, aquí en la muñeca, ¿no es cierto? ¿Dónde más? Y en el pie, en el cuello del pie, ¿no es cierto? En la garganta del pie también. O sea, todo lugar donde se flexione, no. Solo, si se tratara de una emergencia, podríamos utilizar, por ejemplo, la flexura del codo por la facilidad y por el grosor de la vena. Solo en emergencia, esa debemos guardar para emergencia. Después tenemos muchas venas para poder hacer un buen acceso venoso. O sea, ese sería el segundo paso. Tercer paso, ¿cuál sería? Estar seguro de que esa bránula o esa aguja esté en vena y no así en una arteria. ¿Y cómo voy a reconocer eso? ¿Cómo sé que es vena y cómo sé que es arteria? En la arteria se vería un reflujo pulsátil, doctor. Ya, es una sangre que me va a salir a presión, ¿no es cierto? A presión, y además el color va a ser más rojo rutilante, porque es una sangre rica en oxígeno, Entonces ahí no, en una arteria no. Tenemos que buscar una vena. Y
¿cuál sería la respuesta de que sí estoy en vena? Uno, que no hay retorno venoso. Yo tengo que aspirar mi jeringa o el émbolo para traer la sangre, porque la sangre venosa no tiene presión. No se olviden que las venas son venas de depósito, no ejercen presión, pero una arteria sí. Luego, la sangre es más oscura porque no tiene tanto oxígeno o no tiene oxígeno como la sangre arterial. Entonces, debo estar seguro de que sea una vena. Cuarto paso. ¿Qué debemos hacer? Fijar la vía. Muy bien. Debemos fijar muy bien el acceso venoso para no tener ningún inconveniente en el intraoperatorio. Esos son los 4 pasos a hacer. Entonces, hemos identificado al paciente, tenemos un buen acceso venoso y qué suerito, qué líquido es el más recomendado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuáles conocen? Suero fisiológico y artificial normal. ¿Qué cristaloides conocen? ¿O qué soluciones tenemos? Soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. ¿Cuál sería más conveniente? Fisiológico y renal normal. Entonces estarían entre las isotónicas y las hipertónicas o los cristaloides que también conocemos. Y dentro de esos, el más importante, el más conveniente es utilizar un Ringer lactato. Como segunda alternativa, Ringer normal. Y como tercera alternativa, fisiológico, un suero fisiológico. Y si el paciente está hipertenso, ¿cuál sería el suero o el líquido indicado para que me ayude a bajar la presión? Eso, por ejemplo, ustedes van a ver en las pacientes embarazadas, por lo general, no por lo general, pero hay muchas que entran con presión alta. Y si yo le pongo un Ringer, ¿qué va a pasar? Va a aumentar más, porque no se olviden, la composición del Ringer tiene potasio, sodio, cloro, magnesio, calcio, ¿no es cierto? Entonces voy a subir más. ¿Qué voy a poner en todo caso para bajar esa presión? ¿Ah? Dextrosa. Dextrosa. Porque ustedes saben que el peso molecular del azúcar es alto, es pesado, y eso hace de que baje la presión arterial. Esos datos ustedes tienen que tenerlos muy en cuenta. Pero por lo general, Ringer. ¿Qué otro paso en quirófano? Ya está canalizado. ¿Qué hacemos después? Los elementos de control. La colocación de elementos de control. ¿Cuáles son esos? El pulso, el electrocardiograma, Entonces, el otro paso sería la monitorización del paciente. Y la monitorización del paciente consiste en signos vitales. ¿Qué signos vitales? Presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, temperatura, y si tenemos un monitor, un registro cardiológico. Esa es la monitorización. Luego, ya está monitorizado el paciente, ¿cuál sería el otro paso? posición del paciente. Muy bien, la posición del paciente es algo muy importante. Debemos tener en cuenta y en mente que ese paciente tiene que estar cómodo, porque todavía está despierto, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar cómodo. Esos son los pasos en relación al paciente en un pabellón quirúrgico. Ahora bien, ¿qué condiciones
debe reunir un pabellón quirúrgico. Debe tener una buena temperatura, luego una buena ventilación y una buena iluminación para que yo lo pueda ver bien, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres aspectos. Y así quiero que me respondan en el examen. Porque en el examen yo no les hablo de otras cosas, pero ustedes me hablan y me confunden. Ahora, si ustedes van a otros quirófanos, van a ver que lo primero que van a escuchar es música fuerte. Eso es lo correcto. Yo les estoy enseñando lo que es correcto. Y cuando ustedes entren al pabellón quirúrgico del hospital donde trabajo, ustedes van a ver estas tres cualidades. Porque eso es lo correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya está el paciente en quirófano. Supongamos que hemos decidido darle una técnica regional y dentro de la técnica europeo regional, ¿cuáles hemos mencionado? Epidural o raquídea. Perfecto. Ya está bajo anestesia raquídea el paciente. ¿Qué necesitamos para llevar el intraoperatorio? No sé si me dejo entender. O hablamos de los registros de anestesia. Los registros de anestesia. Ustedes van a ver que todas las especialidades tienen un modelo de registrar todo lo que acontece durante el intraoperatorio. Y así también lo tiene el servicio de anestesiología, pero ustedes van a ver que es muy diferente a los otros registros. Ejemplo, ginecología y obstetricia, ejemplo, cirugía, ejemplo, traumatología. Pregunta. Levante la mano. ¿Quién quiere ganar su punto? Levante la mano. ¿Alguien quiere ganar? ¿Nadie? Bueno, ahí se va la pregunta. ¿Quiere ganar tu punto? ¿Quién fue el que diseñó los registros de anestesiología? Mentira, estamos aquí para aprender, pero no es John Snow. No se olviden que él fue el primer anestesiólogo que se formó en el mundo entero, pero no fue el que diseñó los registros. El que diseñó los registros fue el doctor Mackenson. Él fue el que ha diseñado los registros de anestesia, que hoy por hoy los seguimos utilizando con algunos cambios, pero seguimos en esa normativa. ¿Y qué es importante del registro de anestesia? De que ustedes van a ver que nosotros utilizamos ciertos símbolos para representar, por ejemplo, la posición del paciente y, por ejemplo, para registrar los signos vitales. ¿Cuáles son estos signos? Por ejemplo, el inicio de la anestesia, nosotros lo registramos con una X grande. Ese es el inicio de la anestesia. Inicio de la anestesia. Inicio de la anestesia. Signos vitales. Presión sistólica, presión diastólica. Utilizamos los signos que manejamos en matemáticas, los signos de mayor o menor. Mayor para la presión sistólica y menor para la presión diastólica. ¿Sí? Frecuencia cardíaca.
utilizamos nosotros otro signo que es un asterisco. Eso es frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Temperatura, la que conocemos, temperatura grados centígrados. Y ¿Sí, no? si nosotros le estamos dando aporte de oxígeno, ya sea a través de una mascarilla facial o a través de una cánula nasal, nosotros lo registramos como unas pequeñas ondas o olas de agua. Esos son los símbolos gráficos. En relación a las posiciones o símbolos de las posiciones, utilizamos nosotros, por ejemplo, si el paciente está en decúbito dorsal, cabeza, cuerpo y pie. Esa es una posición en decúbito dorsal. Si tiene que estar cabeza abajo, por ejemplo, una laminectomía de la espalda, entonces será inverso, posición prona. Entonces, dependiendo el tipo de cirugía, nosotros debemos posesionar bien al paciente para evitar inconvenientes. Y no solamente inconvenientes, para evitar también lesiones por compresión de algún tejido o de algún nervio. ¿Sí? Es importante. Tarea. Me van a averiguar y me van a dibujar de memoria los 17 símbolos de posiciones gráficas operatorias. Son 17, ya les he dado 2, o sea que les faltaría 15. Y de cada una de estas me van a dar 2 ejemplos qué cirugías son las más recomendadas, de acuerdo a cada una de estas posiciones. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Símbolos gráficos. Símbolos gráficos. Creo que ya se pasó ya la entrada. Ahora bien, ¿qué finalidad cumplen estos registros de anestesia? ¿Por qué será importante? A ver, pensemos un poco. ¿Qué finalidad, o sea, qué ventajas, en qué me ayudan estos registros de anestesia? Debe tener alguna importancia, ¿no es cierto? Para que quede registrado, doctor, así en físico toda la intervención. Ya. Luego, Para ir siguiendo los signos vitales del paciente, doctor, conforme se van poniendo los medicamentos. ya. Luego, ya, perfecto. Entonces, todo lo que ustedes han dicho es de que la finalidad de saber llenar y de manera correcta un registro, para empezar, ¿será que es un documento médico legal? Sí, no es cierto. Porque muchas veces pasa algo en quirófano y lo primero que hace la fiscalía, ¿qué es lo que nos pide? La historia clínica. Y la historia clínica es lo que nosotros hacemos, firmamos y sellamos. O sea que firmamos nuestra libertad con nuestra sentencia. Si ese registro está debidamente llenado y pasara cualquier cosa, tenemos muchos puntos a favor, ¿no es cierto? Porque hemos hecho lo que
teníamos que hacer. Pero ¿qué pasa si esos registros están mal llenados? Y acontece y ocurre algo. Directamente nos culpan de negligencia médica o mala praxis, ¿cierto? Por eso es de que debemos saber llenar de manera correcta. O sea, que es un documento médico legal, sí. Aparte de eso, que también nos permite realizar estudios de investigación, de estadística y de enseñanza. ¿No es cierto? Muchos, para hacer un trabajo investigativo, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Es juntar varias historias clínicas, ¿no es cierto?, de una determinada patología e investigar estadística. O sea que sí nos facilita. Luego, ¿nos facilita el cuidado del paciente o no? También, ¿no es cierto? Porque no se olviden ustedes que lo primero que nosotros debemos hacer, incluso antes de administrar la anestesia, ¿qué debemos tomar? Signos vitales, porque yo necesito saber si ese paciente está entrando hipertenso, normotenso e hipotenso. Signos vitales, ¿no es cierto? Es lo primero que debo hacer, signos vitales. O sea que de acuerdo a eso sí me permite y me facilita el cuidado del paciente. ¿Qué otro punto importante me permiten los registros de anestesia? A ver, pensemos. ¿Qué más? Esos son los más importantes. ¿Sí? Los más importantes. Registros de anestesia. ¿Qué más tenemos? Ahora bien, sobre la posición del paciente. Ustedes mismos lo han mencionado de que es algo muy importante. El tener un paciente en una buena posición también cumple ciertos objetivos. ¿Cuáles son esos? Y esto va relacionado a la tarea de las posiciones o símbolos gráficos. Si el paciente está en una buena posición, los cambios ventilatorios relacionados con la parte respiratoria van a ser mínimos, por una parte. Porque si está mal posicionado, esos cambios ventilatorios serán mayores, donde el paciente va a tener problemas de oxigenación, va a estar en disnea. Entonces, primer punto, los cambios ventilatorios serán mínimos. Segundo punto, los cambios circulatorios también serán mínimos. Esto, por ejemplo, hipotensión, bradicardia, hipertensión, taquicardia. Una buena posición, como les mencioné hace poco, evita lesiones de compresión de tejidos o de nervios. Porque nos ha pasado esto que hemos obviado muchas veces esto de la posición, y al otro día el paciente lo primero que dice el doctor: tengo todo el brazo adormecido. ¿Por qué? Estuvo mal posicionado, y para su mala suerte del pobre, la cirugía tardó más de lo debido. Entonces refiere parestesia, adormecimiento.
o lo hemos tenido muy cabeza abajo en una posición de Trendelenburg, muy forzado, donde al otro día, doctor, tengo problemas de mi cuello, me duele mucho el cuello, o tengo problemas de mucha cefalea. ¿Qué pasa cuando lo tenemos al paciente mucho tiempo en posición de Trendelenburg? ¿Saben cuál es la posición de Trendelenburg? El paciente, ¿no es cierto?, con la cabeza abajo o ligeramente abajo y los pies ligeramente arriba. ¿Qué sucede? Que por gradiente de presión, toda la sangre de los miembros inferiores a través de la vena cava inferior hace que aumente la presión intracraneal, y de esa manera es que el paciente requiere cefalea. Por eso es importante la posición del paciente. ¿Y qué otra finalidad u objetivo cumple el tenerlo posicionado bien al paciente? Soporte adecuado, mejor soporte adecuado del paciente. ¿Qué quiere decir esto? De que eso me favorece a que los signos vitales, por ejemplo, estén dentro de parámetros normales. Parámetros normales. Esos son los objetivos. Ahora bien, si nosotros cometemos el error de no tenerlo en buena posición, según el doctor Collins, menciona que ciertas posiciones de las que estamos hablando pueden afectar más en sentido ascendente, unas más la ventilación y otras más la parte circulatoria. ¿Y cuáles son las que afectan en sentido ascendente de manera cronológica? La parte ventilatoria. Tenemos la posición de Trendelenburg, litotimia, posición prona. ¿Qué más? Vamos en orden. Lateral, Kerr y la posición renal. En ese sentido es que los cambios de ser mínimos pueden afectarse hasta un 24% lo que es el volumen corriente o el volumen de ventilación pulmonar. ¿Y cuáles son las que llegarían a afectar más la parte ventilatoria? De esas que hemos nombrado. Las últimas dos, ¿no es cierto? La posición Kerr y la posición renal, ¿cierto? Esas tienden a afectar en más del 24% del volumen corriente de la ventilación. ¿Y cuáles son las posiciones que afectan más la parte circulatoria, según el doctor Collins? Trendelenburg y posición prona. Solamente son dos. Trendelenburg ya les he mencionado que es con la cabeza ligeramente abajo, ¿no es cierto?, donde hay mayor flujo de sangre a la cabeza y por ende aumenta la presión intracraneal. Y por otro lado, la posición prona. ¿Por qué va a afectar la circulación la posición prona? Boca abajo. ¿Qué pasa? Por eso es que cuando nosotros ponemos en posición prona, ponemos más o menos entre el tórax y el abdomen, ponemos un rodillo. Ese rodillo
evita en cierta manera de que el abdomen, con todo su peso, peor si es gordito, panzoncito, comprima la vena cava inferior, y al comprimir la vena cava inferior, ¿va a haber o no va a haber problema circulatorio? Va a haber, ¿no es cierto? Porque si ustedes se acuerdan, ¿qué pasa con la vena cava inferior con la sangre? Recoge toda la sangre de la periferia, ¿no es cierto? ¿Y a dónde la manda? ¿Ah? Cuéntame, ¿no? Aurícula derecha. Y antes de la aurícula derecha, hay otra venita ahí. A la puerta. No. Vena cava inferior y arriba, ¿qué sería? Vena cava superior, joven. Vena cava superior, y la vena cava superior está en la desembocadura de la aurícula derecha. Entonces, si está comprimida esa vena cava inferior, no va a llegar esa sangre de la periferia al corazón, va a haber poca sangre, no se va a oxigenar esa sangre, y tenemos o no tenemos problemas circulatorios. Lo vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos de esas dos posiciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda, joven? Esto hemos terminado todo lo que es la unidad 2 de valoración planestésica. Por eso les digo, pregunten alguna duda, callen para quién. ¿Quién? Una consulta. Si el paciente, en la parte de que se debe colocar un catéter, una aguja de gran calibre, si el paciente ya cuenta, por ejemplo, con un acceso central, doctor, ¿se utiliza el acceso central? Uno que tenemos que tener muy en cuenta es que el acceso central muchas veces no se lo ocupa para hidratar al paciente. De alguna u otra manera, más que todo lo utilizamos para la medicación, y son en pacientes críticos que están en terapia intensiva, ¿no es cierto? De preferencia, sí o sí, algo independiente para el manejo propio de nuestros propios medicamentos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Pregunta? Mira. ¿Cuáles son las condiciones que contribuyen a acumular la secreción y aparición de atelectasia pulmonar? Un poquito más fuerte, por favor. ¿Cuáles son las condiciones que contribuyen a acumular la secreción y aparición de atelectasia pulmonar? ¿Cuáles son las? Condiciones que contribuyen a la aparición de atelectasia pulmonar. Están las últimas dos que les he mencionado, que es la posición de Kerr y la posición renal. Esas. Por eso les decía que esas dos tienden a afectar el volumen corriente o el volumen tidal, también se lo conoce con ese nombre. ¿Cuánto es lo normal? 500. 500, ¿no es cierto? 500. Entonces, si un 24% de esos 500 estaría afectado, estaríamos hablando de un volumen corriente, un volumen tidal de ¿cuánto? Precario, ¿no es cierto? Que va a afectar o no va a afectar la parte ventilatoria. Va a afectar, porque no se olviden ustedes que nosotros somos seres humanos dependientes 100% de oxígeno, ¿no es cierto? De oxígeno. Somos 100% dependientes de oxígeno. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? En sentido ascendente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la que menos podría afectar la parte ventilatoria sería la posición de 3 del embrión. Luego sería la posición de litotimia.
Luego tuviéramos la posición de prona. Luego tuviéramos la posición lateral, posición de Kerr y la posición renal. En ese sentido, el grado de afectación va a aumentar. ¿Sí? ¿Qué más? Pregunta. ¿Qué más, joven? Nada más. ¿Quién quiere ganarse un punto? Nadie. Bueno, aquí vamos a quedar jóvenes. Pueden a la lista, por favor, me hacen llegar. Y el día lunes nos encontramos Dios mediante.